Hola a todos, soy Ine Floki. Los invito a suscribirse a mi canal y disfruten de los fanfics. Yo reencarnando en Naruto como Hinata. Capítulo 6 Remake. El aire frente a la academia. El punto de encuentro para los exámenes Chunin estaba cargado de una tensión palpable. Shinobis de todas las edades y aldeas se congregaban. Sus miradas eran cuchillos que se cruzaban, midiéndose, calculando. Y en medio de ese hervidero, nuestro pequeño trío. Sasuke ya estaba allí, apoyado contra la pared con su pose de eterno aburrido. Al vernos acercarnos, sus ojos oscuros se iluminaron por un instante, solo por mí, por supuesto, y esbozó una sonrisa que pretendía ser galante. Buenos días, Hinata. Naruto, a mi lado, no perdió el tiempo. Su brazo se cerró como una tenaza alrededor de mi cintura, tirándome contra su costado con una posesividad que hacía que el aire entre nosotros se calentara. Miró a Sasuke con los ojos entrecerrados, una sonrisa burlona y desafiante en sus labios. Oye, Emo, gruñó Naruto, arrastrando la palabra. ¿Estás enseñando los dientes? ¿Tienes rabia? ¿O acaso es tu patético intento de sonreír? No creía que tuvieras esa habilidad. Sasuke bufó, su sonrisa se desvaneció como humo, reemplazada por su habitual fastidio. Desvió la mirada, pero no antes de lanzar un destello de furia hacia Naruto. Yo suspiré. Aquí vamos otra vez. Basta, Naruto-kun, dije, mi voz era firme, un mando suave pero innegable. Sasuke-kun, enfoquémonos, hay que darnos prisa. Sin soltar a Naruto, extendí mi otro brazo y agarré a Sasuke de la manga, tirando de ambos hacia la entrada. Fue un movimiento dominante, maternal casi, y funcionó. Naruto bufó como un niño regañado, sus hombros se encorvaron, pero se dejó llevar. Sasuke, por su parte, se sonrojó levemente, una mancha de color en sus pálidas mejillas. Desvió la mirada, molesto, pero también se dejó guiar, sus pasos eran rígidos pero obedientes. Mientras caminábamos por el pasillo, sin dejar de mirar al frente, les hablé en un tono bajo y serio que captó su atención al instante. Escúchenme, y escúchenme bien, esto ya no es un juego. No sé ustedes, pero yo quiero salir de este lugar siendo Chunin. Sin importar qué o quién se ponga frente a nosotros, lo dominaremos. Como equipo, Uchiha, Hyuga y Uzumaki, nos levantaremos sobre los demás, y ni siquiera tendrán idea de que los golpeó. Sentí como ambos se tensaban a mi lado, voltearon a mirarme, y vi el reflejo de mi determinación absoluta en sus ojos, en los azules de Naruto, ahora serios y enfocados, y en los oscuros de Sasuke, donde ardía un nuevo fuego de ambición y, algo más, algo parecido al respeto. Ambos asintieron, casi imperceptiblemente, lo entendieron. Pese a las peleas, los celos, la rivalidad, ante todo éramos un equipo, y debíamos comportarnos como tal. Al llegar al gran vestíbulo, el caos nos envolvió. Vimos al equipo 8 y al 10 reunidos, y en el centro, a Rock Lee siendo brutalmente golpeado por un Chunin disfrazado de Genin, uno de los falsos examinadores que buscaba descalificar a los débiles de corazón. Sasuke se detuvo, sus instintos de shinobi le gritaban que interviniera, pero apreté mi agarre en su brazo y me acerqué, susurrando directamente en su oído, mis labios rozando su lóbulo por un instante que lo hizo estremecer. No digas nada. Nos están quitando competencia. Sasuke se quedó quieto. Luego, una sonrisa lenta y fría se dibujó en sus labios, así que también se dio cuenta, pensó, su mirada se posó en mi perfil con una nueva capa de interés. Me impresiona. Sakura, que estaba observando la paliza a Lee, nos vio, su mirada saltó de Sasuke a mi mano todavía agarrando su brazo, y luego a Naruto a mi otro lado. Los celos la deformaron por dentro, podía verlo en la tensión de sus hombros. Iba a gritar, a protestar, pero fue interceptada por un Lee ahora semi-inconsciente que, incluso en ese estado, le profesaba su amor eterno. Sakura solo pudo mirar con impotencia como yo, esa princesita pretenciosa, me llevaba a su Sasuke-kun de la mano, ignorando por completo, en su mente que también llevaba agarrado a Naruto. Más adelante, intercambié un rápido asentimiento con Neji, que observaba la escena con sus ojos blancos inexpresivos, y seguimos adelante. El aula del examen escrito era un horno de nervios y sudor. Naruto se separó de mí para charlar con Kiba y Sino, probablemente buscando un poco de normalidad.
Sasuke se apoyó en una pared, tratando de parecer distante, y fue inmediatamente emboscado por Ino, que saltó sobre su espalda con un grito de alegría. Mis puños se apretaron instantáneamente. De todas las fanáticas de Sasuke, Ino Yamanaka era la que menos toleraba. Recordaba demasiado bien su crueldad hacia la Hinata original, y sobre todo, su desprecio constante e injustificado hacia Naruto. Nunca se había disculpado. Nunca había mostrado remordimiento. Ver sus brazos alrededor del cuello de Sasuke hizo que mi estómago se revolviera. Sasuke, al notar mi mirada fulminante dirigida a Ino, interpretó mal la situación. Así que está celosa, pensó. Una chispa de satisfacción retorcida brilló en sus ojos. Que otra chica se me acerque la molesta. Bien, es bueno saberlo. Pero la satisfacción de Sasuke duró poco, porque entonces él y Naruto notaron lo que yo ya había sentido desde que entramos, las docenas de miradas masculinas que me devoraban, shinobis de otras aldeas, incluso algunos de los instructores Chunin que vigilaban, tenían los ojos pegados a mi cuerpo, a mis pechos, que el ajustado top azul marino realzaba sin piedad, a mis caderas, a mis nalgas, era como caminar a través de un campo de garras invisibles. Naruto, con los ojos inyectados en furia, se plantó frente a uno de los instructores que miraba descaradamente. Oye, sabes que solo tiene 13 años, ¿verdad? Pervertido gruñó, su voz era un rugido bajo que hizo que varios se volvieran a mirar. El instructor se puso colorado y desvió la mirada, murmurando una disculpa, pero no eran solo ellos. Con el rabillo del ojo, capté a un trío de shinobis de Kumo, altos y musculosos, observándome con sonrisas lascivas que prometían nada bueno. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. No eran miradas de simple apreciación, eran depredadoras. Pero decidí ignorarlos, por ahora. Causar una conmoción aquí sería contraproducente. Con sujetos como esos, tenía que ser cuidadosa, estratégica. Después del discurso de Ibiki, del incidente con Kabuto y sus cartas informativas, que descarté con un desdén silencioso, yo ya sabía más de lo que ese espía traicionero podría soñar. Nos sentamos para el examen escrito. El examen era difícil, preguntas complejas de táctica, criptografía, física aplicada al combate, pero afortunadamente, tenía acceso a todos los recuerdos de la Academia de la Hinata original. Ella había sido estudiosa, meticulosa. Respondí las preguntas con una calma que contrastaba con el sudor frío en la nuca de muchos a mi alrededor. Luego, me giré hacia Sasuke. Él tenía su Sharingan activado, copiando los movimientos de la pluma del genin sentado frente a él. Pero eso solo le daba las respuestas de otra persona, no la certeza de que fueran correctas. Comencé a golpear ligeramente la mesa con mis dedos, un ritmo aparentemente aleatorio, de aburrimiento, pero no lo era. Era el código de señas táctico que Kakashi, en un raro momento de utilidad, nos había hecho practicar para comunicarnos en silencio durante misiones de infiltración. Sasuke detuvo su copia. Sus ojos, todavía con el Sharingan activo, se posaron en mis dedos. Vi el momento exacto en que descifró el mensaje. Sus labios se curvaron en una sonrisa genuina, una expresión tan rara en él que casi me distrajo. Esa es mi nena, pensó, y el orgullo en su tono mental me hizo fruncir el ceño. Mía no, idiota. Con Naruto, intenté lo mismo, pero casi me caigo de la silla. Mi amado, mi sol, mi futuro Hokage, había olvidado la mayor parte de las señas. Lo vi allí, sudando sobre su pergamino, con una expresión de pánico concentrado que solo usaba cuando se trataba de algo que no involucrara un Rasengan o un puñetazo. La teoría nunca fue lo suyo, a menos que fuera el manual de un jutsu de destrucción masiva. El tiempo pasaba. Sasuke y yo intercambiábamos miradas de creciente desesperación. Cómo hacerle llegar las respuestas al cabeza hueca de mi novio. Pero Naruto estaba perdido en su mundo, garabateando lo que parecían diagramas de batalla en los márgenes. Afortunadamente, yo sabía la verdad. El examen escrito era una farsa, una prueba de recopilación de información y de aguante bajo presión. Pero no podía confiar en que todo sucediera exactamente como en los recuerdos de Naruto. Demasiado había cambiado ya. Himawari era la prueba viviente. Para fortuna del equipo 7, todo se desarrolló igual. La 10ª pregunta, la de arriesgar tu futuro, nos mantuvimos firmes, los tres. Incluso Naruto, con su discurso apasionado que hizo que hasta Ibiki esbozara una sonrisa. Pasamos.
La segunda parte, el bosque de la muerte, nos esperaba con su aura opresiva y húmeda. Anko Mitarashi, con su energía desquiciada y su ropa reveladora que hacía que hasta Sasuke parpadeara 2 veces, nos dio las instrucciones. Teníamos unos minutos antes de entrar. Me acerqué a mis compañeros, sacando de mi mochila 3 bolas de arroz perfectamente envueltas. Aquí dije, ofreciéndoselas. Ambos me miraron como si hubiera crecido una segunda cabeza. Ahora, Hinata, preguntó Naruto, confundido. No es tiempo de almorzar, tontos, corté, con un suspiro exasperado. No son bolas de arroz ordinarias, contienen suplementos de liberación lenta para darnos energía por horas. Y antídotos para más de 100 tipos de venenos comunes, incluyendo neurotoxinas de serpiente y hongos alucinógenos. Sus ojos se abrieron de par en par. Naruto la agarró y se la metió a la boca entera, masticando con avidez. Sasuke, con más elegancia, dio un mordisco, pero incluso él no pudo evitar que sus ojos se cerraran un instante de placer al saborear el salmón perfectamente sazonado. Se relamió los labios, y su mente, siempre tan predecible, divagó: cuando seas mi esposa, te haré cocinarme así todos los días. Su fantasía era tan vívida que casi pude verla. Él, llegando a casa con su atuendo de Jounin, y yo, unos años mayor, visiblemente embarazada, con un delantal y una sonrisa, fingida, en su sueño, por supuesto, con un pequeño Sasuke en una cangurera en mi espalda y otros 3 niños de cabello oscuro corriendo a su alrededor. Naruto, que observaba la expresión soñadora de Sasuke con recelo, gruñó: por tu expresión, diría que te estás imaginando a mi Hinata-chan cocinándote, rodeada de un montón de tus engendros. Pues no pasará, ella es mía. Luego, bajó la voz, como para sí mismo. Yo tuve esa misma fantasía la primera vez que probé su comida. Sasuke desvió la mirada, nervioso, preguntándose cómo Naruto había leído sus pensamientos. No era telepatía, era simplemente que ambos hombres, en el fondo, tenían el mismo deseo básico y primitivo por la misma mujer. Nos entregaron un pergamino del cielo. El objetivo, encontrar uno de la tierra y llegar a la torre central. Mis ojos, mientras Anko daba sus últimas advertencias, barrieron la multitud, y se encontraron con él. Orochimaru, disfrazado de una kunoichi de la hierba, con una máscara que apenas ocultaba su esencia retorcida. Sus ojos, amarillos, y con pupilas de serpiente, se clavaron en los míos. Fue como si pudiera leer mi mente, como si supiera que yo tramaba algo fuera de lo común, y viceversa. Sentí su curiosidad malsana, su hambre por el Sharingan de Sasuke, y un interés nuevo, repentino y voraz, dirigido hacia mí. Tenía que estar alerta. Este no era un enemigo al que pudiéramos vencer con fuerza bruta, no aún. Anko dio la orden, y nos lanzamos al interior del bosque. La primera tarea fue estratégica. Planeamos rápidamente. Yo llevaría el pergamino real, Naruto y Sasuke llevarían señuelos. Mientras discutíamos los detalles, Naruto anunció que tenía que orinar y se escabulló entre los árboles. Sasuke frunció el ceño. ¡Qué falta de tacto! Delante de una dama. Pero cuando Naruto regresó, yo ya tenía mi Byakugan activado. Vi el flujo de chakra falso, la forma impostada. Lo sé, dije, y antes de que el falso Naruto pudiera reaccionar, mi pie se estrelló contra su mandíbula con un jugoso shiken rápido y preciso. El genin de la lluvia se desvaneció, revelando su verdadera forma, y fue fácilmente neutralizado por un Sasuke sorprendido pero eficiente. Luego, otro Naruto emergió de los arbustos. Este era diferente. Mi Byakugan captó el chakra de inmediato. No era monstruoso, era abismal. Un océano oscuro y viscoso de poder puro y maligno. Un escalofrío mortal me recorrió la espalda. No es él, dije en voz baja, agarrando el brazo de Sasuke. Vámonos, ahora. ¿Qué? ¿Por qué? Ese también debe ser débil. No, no lo es. Casi grité, tirando de él. Su chakra, tú no puedes verlo, Sasuke-kun, pero es monstruoso. Corre. Nos lanzamos a través del follaje, con Sasuke siguiéndome a regañadientes pero confiando en mi instinto. Con el Byakugan escaneando frenéticamente, localicé la firma de chakra familiar y brillante de Naruto. Estaba atado a un árbol, amordazado, y una serpiente gigantesca, tan gruesa como el tronco de un roble, abría sus fauces para devorarlo.
Sin pensarlo, lancé un kunai explosivo que se clavó en el costado de la bestia, haciéndola retroceder con un silbido de dolor. Corté las ataduras de Naruto, que estaba furioso, humillado por haber sido capturado por sorpresa. No importa, le grité. Tenemos que correr. Pero era demasiado tarde. El falso Naruto se materializó frente a nosotros, bloqueando el camino. Su forma se deshizo, revelando a la kunoichi de la hierba, y luego, la máscara de ella se derritió, mostrando la cara pálida y los ojos serpentinos de Orochimaru. Apreté los puños. Esto era inevitable, lo sabía. Ataquemos, todos juntos, ordené. Mi voz sonó extrañamente calmada en mi propio oído. Naruto-kun, una cortina de Kage Bunshin, esconde papeles bomba en varios. Sasuke, lanza una Gokaki no Jutsu a los clones cuando se acerquen. Ambos me miraron, confundidos por la especificidad y la urgencia en mi voz. Pero entonces, sintieron la intención asesina que emanaba de Orochimaru, una presión física que amenazaba con paralizarnos. Gracias a que no estábamos mentalmente agotados por un examen escrito frustrante, pudimos resistirnos. Atacamos. Fue un asalto coordinado y brutal. Mis kunais volaron, los clones de Naruto cargaron como una marea naranja, y la bola de fuego de Sasuke iluminó el bosque, pero fue inútil. Orochimaru se movía como un espectro, esquivando todo. Solo la máscara de la kunoichi quedó chamuscada, revelando completamente su rostro. Sus ojos se posaron en Sasuke con un hambre glotona, y luego, en mí, una sonrisa lenta, obscena, se dibujó en sus labios. Pequeña y deliciosa Yuga Siseo, su voz era un roce de escamas. Has demostrado ser digna de mi interés, quizás deba marcarte y hacerte mía. Sería fascinante experimentar con el Byakugan. Su grotesca lengua, anormalmente larga, se deslizó sobre sus labios, un gesto tan lascivo como repulsivo. Naruto perdió completamente el control. No te atrevas a llamarla tuya, sangrano apestoso, rugió, el chakra del Kyuubi comenzando a hervir alrededor de él en un aura roja. Ella es mía. Se lanzó como un proyectil, cegado por la furia. Orochimaru solo sonrió. El mocoso del Kyuubi, qué pérdida de tiempo. Un movimiento, tan rápido que ni mi Byakugan lo siguió por completo, y Naruto estaba inconsciente en el suelo, su chakra sellado por un siniestro Fuinjutsu en su estómago. Naruto, grité, un dolor desgarrador en mi pecho. Sasuke-kun, tenemos que huir, cógelo. Pero Sasuke, con los dientes apretados, se plantó. Hay que pelear, ese sujeto no nos dejará huir. Teníamos que intentarlo. Sasuke y yo, trabajando en una sincronía desesperada, logramos mantener a Orochimaru a raya por unos minutos. Fue un baile mortal. Mi Huken buscaba sus puntos de chakra, el Sharingan de Sasuke predecía algunos de sus movimientos, pero era como intentar detener un tsunami con las manos. Fue entonces cuando lo sentí, un pinchazo agudo en mi cuello. Orochimaru, en un descuido de mi defensa, me había mordido, pero en el instante en que sus colmillos intentaron inyectar su maldito Fuinjutsu, el chakra del Kyuubi residual en mi sistema, un regalo de incontables noches de intimidad profunda y posesión con Naruto, estalló en un escudo instintivo y rabioso. El sello fue repelido, pero la mordida y el esfuerzo me dejaron débil, mareada, con el mundo girando a mi alrededor. Orochimaru rió, disfrutando del espectáculo. Luego, se volvió hacia Sasuke. Él no tenía la misma protección. La mordida se clavó en su cuello, y vi cómo los ojos de Sasuke se abrían de par en par, con una mezcla de dolor, terror y un éxtasis retorcido por el poder que se le prometía. Después de divertirse lo suficiente, Orochimaru se fue, desapareciendo entre los árboles como la pesadilla viviente que era. Me arrastré. Cada movimiento era una agonía, hasta Naruto y Sasuke, ambos inconscientes. Con una fuerza que no sabía que tenía, los arrastré uno por uno hasta el hueco de un tronco gigante caído, un refugio precario. Los acomodé lo mejor que pude, y me senté en la entrada, temblando, con mi Byakugan activado en un barrido constante del perímetro. La debilidad me golpeaba en oleadas. Sabía que en cualquier momento podría desmayarme, pero lo que no sabía, lo que mi Byakugan, nublado por el dolor y el agotamiento, no pudo detectar, era que 3 pares de ojos, fríos y calculadores, con bandas sonadoras en la frente, nos observaban desde la espesura. El juego de Orochimaru apenas comenzaba, y nosotros,
el equipo 7, éramos sus peones favoritos. Y yo, la deliciosa Yuga, acababa de convertirme en un premio inesperado en su retorcida cacería. El tiempo se arrastraba en el hueco húmedo y oscuro del tronco. Cada latido de mi corazón resonaba como un tambor en mis oídos, mezclado con la respiración irregular de Naruto, aún inconsciente, y el silencio ominoso de Sasuke, cuya mordida maldita palpitaba con un calor enfermizo que podía sentir incluso a distancia. La debilidad era una manta pesada sobre mis hombros, pero el instinto, el feroz instinto maternal y posesivo que Jimawari y Naruto habían desatado en mí, me mantenía alerta. Mi Byakugan, aunque nublado por el dolor y el agotamiento, escaneaba el perímetro en un barrido constante, consumiendo las últimas reservas de mi chakra. Fue entonces cuando los vi, 3 firmas de chakra, frías, calculadoras y con una vibración extraña, casi mecánica, se acercaban, los genin del sonido. En los recuerdos de Naruto, esta escena estaba llena de interrupciones, Rock Lee apareciendo como un caballero simpático y torpe, el equipo 10 fisgoneando. Pero aquí, en esta realidad retorcida que yo misma había ayudado a deformar, no había caballeros, solo había yo, agotada, herida, y la sombra alargada de Orochimaru. Saber lo que iba a pasar no era lo mismo que vivirlo. La teoría chocaba brutalmente con la práctica cuando el primero de ellos, un tipo alto con una sonrisa burlona, apareció de entre los arbustos. Esquivo su primer ataque, una ráfaga de agujas de sonido que silbaron donde mi cabeza había estado un segundo antes, pero el movimiento me hizo ver estrellas. Mi cuerpo, aún recuperándose del intento de sellado de Orochimaru y del esfuerzo sobrehumano de arrastrar a mis compañeros, gritaba en protesta. Los otros 2 aparecieron, flanqueándome. Era una danza desesperada. Usaba el gentle step para esquivar, bloqueaba golpes con mis brazos, sentía como mis músculos se quejaban, como mi chakra se agotaba. Conocía sus movimientos, sus tácticas, por los relatos de Naruto, pero el conocimiento era abstracto. La realidad era el impacto de un puño en mi costado que me hizo soltar el aire, el rasguño de un kunai en mi muslo que ardía como fuego. Una patada barrió mis piernas, y caí de espaldas. El golpe contra el suelo del bosque me dejó sin aliento. No hubo heroico rescate. Solo los 3, rodeándome, sus miradas eran una mezcla de desprecio y una lascivia siniestra que me hizo sentir sucia. La pequeña Yuga dijo uno, su voz era un susurro metálico. El maestro dijo que podíamos jugar un poco. La paliza fue metódica, cruel, golpes destinados a dañar, a humillar, no a incapacitar de inmediato. Sentí un labio partirse, el sabor a cobre en mi boca. Un puñetazo en el estómago me hizo vomitar un poco de la bola de arroz medicinal. Me encogí, protegiendo mi cabeza, mi mente un torbellino de dolor y rabia impotente. Naruto, despierta, por favor. Fue el sonido de mi propio grito ahogado, un sonido de dolor puro y femenino, lo que finalmente rompió el hechizo de inconsciencia que pesaba sobre Sasuke. Un movimiento rápido, una sombra que se interpuso entre yo y el siguiente golpe. Sasuke estaba de pie, su postura era tensa, pero sus ojos negros ardían con una luz febril, el tomoe de su Sharingan girando lentamente. Su mirada se posó en mi rostro, en el labio hinchado, en el moretón que empezaba a formarse en mi mejilla. Hinata, su voz era un susurro ronco, cargado de algo que no era solo preocupación. ¿Quién te hizo eso? No hubo respuesta verbal, solo acción, un movimiento tan rápido que fue un borrón. El chasquido de huesos rompiéndose fue grotescamente audible. El genin del sonido que había estado a punto de golpearme gritó, un sonido agudo de agonía, mientras su brazo colgaba en un ángulo antinatural. Sasuke no se detuvo. Su expresión no era de furia fría, sino de un éxtasis embriagador. Los ojos del Sharingan devoraban cada detalle, cada espasmo de dolor en el rostro del enemigo. Se deleitaba en ello. El poder de la maldición, combinado con su propia rabia y algo más, algo dirigido a mí. Porque cada vez que su mirada se desviaba hacia mi rostro magullado, el brillo en sus ojos se intensificaba. No era una bruja insensible, pensé, aturdida por el dolor, observando la escena. A Sasuke le había agarrado algo de cariño. Me divertía meterme con él, sacarlo de quicio, ver esa chispa de vida más allá del desdén. No iba a dejarlo pudrirse en la oscuridad, siempre y cuando eso no afectara mi relación con Naruto. Pero esto era peligroso, esto era la semilla de algo oscuro.
Antes de que pudiera romperle el otro brazo, o algo peor, reuní las últimas fuerzas que me quedaban. Me arrastré, ignorando el dolor punzante en cada músculo, y me aferré a su espalda desde atrás, enterrando mi rostro entre sus omóplatos. Mis brazos, débiles, se cerraron alrededor de su torso. «Ya basta», Sasuke-kun, susurré. Mis palabras estaban entrecortadas por las lágrimas que finalmente se escapaban, una mezcla de dolor físico, alivio y una profunda tristeza. «Por favor, ya basta». Él se detuvo. Todo su cuerpo se tensó bajo mi contacto. Su respiración, que había sido rápida y excitada, se calmó lentamente. Permanecimos así por lo que pareció una eternidad, en medio del bosque silencioso, con el jadeo del genin herido como único sonido. El equipo del sonido, viendo la locura en los ojos de Sasuke y mi intervención, no esperó más. Uno de ellos arrojó un pergamino de la tierra a mis pies y, cargando a su compañero destrozado, desaparecieron entre los árboles. Cuando el peligro inmediato pasó, Sasuke se relajó un poco, giró la cabeza ligeramente, y una sonrisa extraña, casi triunfal, se dibujó en sus labios. «Me encanta verte preocupada por mí», murmuró. Su voz era áspera pero con un dejo de algo que podía ser ternura retorcida. Una sonrisa débil asomó a mis labios hinchados. «Eres un tonto». Él soltó una risa corta, seca, y por un momento, ambos nos reímos, un sonido extraño y discordante en aquel lugar de violencia. Tenía que admitirlo, cuando Sasuke no estaba siendo un cretino arrogante, cuando bajaba esa máscara de hielo, podía ser buena compañía. Inteligente, observador, leal a su manera distorsionada. Me separé de él, tambaleándome un poco, y me arrastré de vuelta hacia donde Naruto yacía. Me senté a su lado, acariciando su cabello sucio y enmarañado. El contacto con su piel cálida era un bálsamo. Sasuke se sentó a cierta distancia, sacando otra de mis bolas de arroz medicinal y dando un mordisco. Nos observaba, sus ojos oscuros pasando de mi rostro al de Naruto. El silencio era incómodo, cargado de todo lo no dicho. Finalmente, Sasuke habló, su voz rompiendo el hechizo. «¿Por qué él?», preguntó, sin preámbulos. Lo miré, confundida. «¿Qué?». Él pareció nervioso, como si hubiera soltado algo que no quería. Desvió la mirada, jugueteando con su comida. «Eres espectacular. Tienes habilidad, belleza, inteligencia. No eres como esas fastidiosas fanáticas. Eres mejor». Las palabras salieron torpemente, como si le costara articular algo tan blando. Lo interrumpí antes de que pudiera seguir. Me acerqué, aún sentada, y puse mi dedo índice en sus labios. Él se estremeció al contacto. «Porque él», dije, suavemente, manteniendo su mirada ve más allá de la heredera yuga perfecta. «Si no tuviera nada de lo que dices que tengo, si fuera débil, torpe, fea, él seguiría a mi lado. Eso es lo que veo, eso es lo que elijo». Sasuke no dijo nada. Tragó saliva con fuerza y desvió la mirada hacia las llamas bajas de nuestra pequeña fogata. Luego, en un susurro tan bajo que casi no lo oí, dijo: «Yo también te veía, desde mucho antes, pero no tenía tiempo para romances ni juegos. Si mostraba interés, él podría venir y acabar contigo solo para herirme». Un escalofrío me recorrió la espalda. Itachi. Esto era nuevo, en los recuerdos de Naruto, en todas las líneas temporales. Sasuke nunca había mostrado un interés romántico claro por Hinata. Pero aquí, ahora, en esta realidad donde yo había tomado el control, donde caminaba erguida y desafiaba a todo el mundo, algo había cambiado. Había captado su atención, no solo como un objeto de deseo, sino como alguien digno. Sonreí, una sonrisa triste y empática. «Siento no poder corresponder a tus sentimientos, Sasuke-kun, pero yo ya estoy con Naruto». Vi el destello de rabia pura en sus ojos. Sus puños se apretaron, y su mirada se desvió hacia Naruto, inconsciente y vulnerable. Por un momento horrible, vi la intención en su mente, agarrar un kunai, un movimiento rápido, silencioso, quitar el obstáculo del camino. Mi propio cuerpo se tensó, listo para saltar, para proteger lo que era mío incluso si tenía que enfrentarme a él. Pero se contuvo. La tensión en sus hombros se relajó un milímetro. Volvió a mirarme, y una sonrisa arrogante, forzada, apareció en sus labios. «Eso, no lo decides tú», dijo, y había una determinación fanática en su voz.
Sonreí internamente. Tenías que darle puntos por persistencia, pensé, aunque una parte de mí se estremeció. Este no era el despecho de un adolescente, era la obsesión de un Uchiha. Luego, volvió a su tono serio, sus ojos se clavaron en los míos. Esa niña, Himawari, dime qué es en realidad. Dices que es tu hija, pero es físicamente imposible, y todos parecen saber algo, pero lo guardan en secreto, hasta el idiota de Naruto. Me puse tensa. Este era un territorio peligroso. Es mi hija, dije, mi voz era firme pero baja. Es todo lo que te puedo decir por ahora. Sasuke no estaba satisfecho. De un movimiento rápido, agarró mi brazo, sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de mi muñeca. ¿No puedes? ¿O no quieres?, preguntó. Su voz era un susurro intenso. Desvié la mirada, incapaz de sostener la suya. El agotamiento, el dolor, la presión emocional, mi mente era un torbellino. No podía pensar con claridad. Él miró mi rostro, mis rasgos yuga, mis ojos ahora cansados y con moretones, mis labios partidos pero aún con esa forma que siempre parecía atraer a los hombres. Vi cómo su mirada se posaba en ellos, cómo su respiración se aceleraba. Se acercó. Lentamente. Su intención era clara como el agua. Pánico, puro y simple. En cualquier otro momento, lo habría empujado, golpeado, algo, pero no tenía fuerzas. Mi cuerpo estaba hecho añicos, mi mente nublada. Todo lo que pude hacer fue desviar la cabeza, apartando mis labios de los suyos. No lo hagas, susurré, mi voz temblorosa, por favor. Su aliento caliente me rozó la mejilla. Podía sentir la lucha interna en él, el deseo contra, algo de respeto, o simplemente el placer de la cacería prolongada. Quita tus manos de mi novia. La voz de Naruto, ronca pero llena de una furia subyacente, cortó el aire como un chidori. Me aparté de Sasuke como si me hubieran quemado. El movimiento me hizo gemir de dolor. Naruto-kun, lo siento, yo no quise. Sasuke-kun, él. Naruto estaba sentado, su rostro estaba pálido pero sus ojos azules ardían con una luz que conocía muy bien, celos protectores mezclados con una confianza inquebrantable en mí. Se acercó, ignorando su propio dolor, y tomó mi mejilla con una mano suave, a pesar de la suciedad y la sangre. Descuida, Hinata-chan, dijo, su voz era sorprendentemente calmada. Lo vi todo, no hiciste nada malo. Aunque por dentro, con mi Byakugan aún activado a un nivel bajo, podía ver cómo se moría de celos. No por el casi beso, sino por el momento íntimo anterior, por la charla que había tenido con Sasuke, por la conexión que, a pesar de todo, existía entre nosotros. Pero confiaba en mí, eso lo hacía aún más precioso. Sé que tú no eres así, añadió, y luego se incorporó con un gruñido, agarró un pescado seco de mi mochila y comenzó a masticarlo con determinación, clavando una mirada acusadora en Sasuke, que, fingiendo indiferencia, se alejó para recoger más leña. Me acerqué a Naruto, mis manos temblorosas buscaron su rostro. ¿Estás bien? El sello. Activé mi Byakugan, enfocándome en su abdomen, y lo vi. El maldito Fuinjutsu de 5 puntas que Orochimaru había colocado, estrangulando y contaminando su sistema de chakra. Una rabia fría y absoluta, más profunda que cualquier cosa que hubiera sentido antes, se apoderó de mí. No era solo la furia por mi hombre herido, era la furia de una madre cuyo hogar había sido violado, de una leona cuya manada estaba bajo amenaza. Mis ojos, ya blancos por el Byakugan, parecieron oscurecerse por un momento, como si una sombra los atravesara. En lo más profundo de mi conciencia, en el lugar donde el residuo del chakra del Kyuubi que compartíamos habitaba, sentí una presencia. No era el zorro en sí, sino un eco, una sombra cálida y bestial. Se acercó, rodeándome por la espalda en un abrazo metafórico pero tangible, no con palabras, sino con sensaciones, aprobación, hambre de venganza, un deleite oscuro al ver mi determinación. Sí, pensé, dirigiendo mi rabia hacia esa presencia, esa serpiente asquerosa, él se va a arrepentir de haber puesto sus manos sucias en lo que es mío, en los dos. Naruto, al ver la expresión en mi rostro, me tomó de la mano. Hinata-chan, ¿estás? ¿Qué? Nada, dije, apagando mi Byakugan y forzando una sonrisa que debió de parecer más una mueca. Estoy bien, solo, asegurándome de que estés bien.
Me acurruqué a su lado, apoyando la cabeza en su hombro, buscando su calor, su olor familiar a polvo, sudor y ramen. Necesitaba esa ancla. Porque mientras lo abrazaba, mis ojos, ocultos contra su cuello, miraban hacia la espesura donde Sasuke había desaparecido. La batalla por el bosque de la muerte apenas comenzaba, pero otra guerra, más silenciosa y peligrosa, se libraba justo aquí, entre nosotros tres. Y yo, Hinata Hyuga, no tenía la intención de perder ninguna de las dos. El aire en la torre central del bosque de la muerte era frío, rancio y olía a sudor seco, miedo y ambición. Los tres, Naruto, Sasuke y yo, llegamos arrastrando los pies. Cada paso era una victoria sobre el agotamiento y el dolor. Magullados, ensangrentados, con la ropa rasgada y el espíritu hecho añicos, éramos un espectáculo patético y, a la vez, una declaración de supervivencia. Al juntar ambos pergaminos, cielo y tierra, y arrojarlos al suelo con manos temblorosas, el humo reveló la figura de Kakashi. Su único ojo visible no se posó primero en nuestras heridas, ni en la palidez de Sasuke, ni en la debilidad evidente de Naruto, no. Se deslizó, con la familiaridad de un hábito perverso, directamente hacia mis nalgas, que el ajustado y ahora rasgado pantalón de combate delineaba con una precisión obscena. Sentí su mirada como un roce físico, pegajoso y no deseado, antes de que su sentido del deber, o quizás la mirada asesina de Naruto, lo obligara a enfocarse en nuestra condición. Vaya, dijo, su voz pretendía ser ligera pero tenía un tono forzado. Parece que les fue entretenido. Llegamos justo a tiempo. El descanso fue una broma cruel. Apenas tuvimos tiempo de vendarnos las heridas más graves y tragar algo de comida antes de que nos llevaran al gran estadio para las preliminares. El número de finalistas era abrumador, y la reducción a la mitad era necesaria. Un combate tras otro se anunció, una danza de violencia premeditada. El primero fue Sasuke contra uno de los compinches de Kabuto. Fue doloroso verlo. Sasuke, normalmente un prodigio de gracia letal, se movía con torpeza, cada gesto le causaba dolor. El sello maldito de Orochimaru en su cuello palpitaba como un corazón negro, estrangulando su chakra, impidiéndole usar el Sharingan con eficacia. Sudaba, jadeaba, pero sus ojos, una y otra vez, no buscaban a sus fanáticas gritonas. No miraba a Sakura ni a Ino, que chillaban su nombre desde las gradas. Sus ojos oscuros, cargados de dolor y una determinación febril, buscaban mis ojos. Yo no grité, no salté, solo permanecí de pie, en mi lugar, con los brazos cruzados. Y cuando nuestras miradas se encontraban, le ofrecía lo único que podía darle en ese momento, una pequeña sonrisa. No era de amor, ni de deseo, era una sonrisa de aprobación, de reconocimiento. Lo estás logrando, eres fuerte, continúa, y era lo único que necesitaba. Cada vez que su mirada captaba mi sonrisa, una chispa de vida volvía a sus ojos. Se enderezaba, esquivaba un golpe con un poco más de agilidad, encontraba la fuerza para un contraataque. Finalmente, con un último esfuerzo que lo dejó temblando, derrotó a su oponente. Al bajar del ring, su mirada me buscó de nuevo, y esta vez, su sonrisa fue para mí, un destello rápido y genuino de triunfo compartido antes de que Kakashi se lo llevara de allí, probablemente para intentar contener el sello. Los combates continuaron, una sucesión de peleas que apenas registré. Mi mente estaba en otra parte, calculando, planeando, hasta que llegó el turno de Naruto. Su oponente era Kiba. Naruto estaba nervioso, inquieto. La ausencia de Kakashi, que estaba con Sasuke, pesaba en él. Se sentía abandonado, otra vez. Me acerqué a él, ignorando las miradas curiosas, las murmuraciones. Puse mis manos en sus mejillas, sentí el calor de su piel, la tensión en sus músculos. No necesitas a nadie más, susurré, mis labios a centímetros de los suyos. Nos enseñamos solos, ¿recuerdas? Y una vez seamos Chunin, ya no tendremos que ver más a ese sensei inútil. Mi plan era claro en mi mente, alejar a Naruto de todos aquellos que en el canon lo habían manipulado, usado como un arma leal, un tonto útil que perdonaba todo porque anhelaba un cariño que nunca le dieron. El viejo Hokage, Kakashi, Jiraiya, todos querían su lealtad incondicional a una aldea que lo había despreciado, que lo había condenado a la soledad. Yo no. Yo quería su lealtad para nosotros, para nuestra familia. Lo acondicionaría para ser un rey, no un tapete. Piensa en Himawari, añadí.
Mi voz era un cuchillo de hielo que cortó directamente a su corazón. Piensa en lo triste que se pondría si pierde su papi, en cómo Neji se reiría y le diría que su papá es un débil. Fue como prender una mecha. Los ojos de Naruto, antes inseguros, se encendieron con una furia protectora y un orgullo feroz. No podía decepcionar a su hija, no podía darle la razón a Neji. Su determinación se solidificó en un instante. Nunca gruñó, y antes de dar media vuelta, me agarró por la nuca y me besó. No fue un beso suave o casto, fue un beso posesivo, profundo, un sello de fuego que quemó cualquier duda. Luego, saltó a la arena con un grito de batalla que hizo temblar los cristales de las lámparas. Sakura e Ino se acercaron a mí entonces. Sus rostros eran una mezcla de curiosidad y una envidia mal disimulada. Ambas habían perdido sus combates preliminares de manera patética, en un doble knockout que las había dejado humilladas. Hinata, comenzó Ino, desviando la mirada. Queríamos disculparnos por cómo fuimos antes. Ahora puedo ver por qué te fijaste en Naruto. Sakura asintió, su voz era un hilo de voz. Sí. Lo siento. Las miré con una indiferencia glacial que las hizo retroceder un paso. No me importa, dije, sin alterar el tono. No somos amigas. Y no voy a ayudarles con Sasuke-kun. Eso depende de ustedes. Sus rostros se crisparon de furia. Su estrategia de acercarse fingiendo arrepentimiento había sido tan transparente como el cristal. Gruñeron y se retiraron, murmurando entre dientes que ese perdedor de Naruto no duraría ni un segundo contra Kiba. Se equivocaron. Oh, ¿cómo se equivocaron? Naruto, incluso con su sistema de chakra hecho un lío por el sello de Orochimaru, era un torbellino. Kiba y Akamaru cargaron con ferocidad, pero Naruto los esquivó con una agilidad que dejó a todos boquiabiertos. Y entonces, lo hizo, extendió sus manos, y de sus palmas surgieron dos gruesas y brillantes cadenas de chakra dorado, que se enroscaron como serpientes vivas y atrapó a Kiba y a su perro, levantándolos en el aire, antes de estamparlos contra el suelo con un impacto que resonó en todo el estadio. El silencio fue absoluto. Luego, un murmullo de incredulidad recorrió las gradas. ¿Qué fue eso?, preguntó alguien. Yo sonreí, inflando el pecho con orgullo. Es el Kekkei Genkai de mi novio, anuncié, mi voz clara y llena de una arrogancia deliberada. Las poderosas cadenas de chakra Uzumaki, un legado de su madre, la anterior Jinchuriki. Naruto bajó del ring, sudoroso pero radiante. Lo abracé sin importarme el público, sin importarme las miradas. Le llené el rostro a besos rápidos y húmedos, saboreando su sabor a polvo y victoria. Él se rió, un sonido libre y feliz, y me devolvió el abrazo con fuerza. El Hokage, sentado en su palco, observaba la escena con una expresión entre asombrada y profundamente consternada. Sus planes, los informes de Kakashi sobre mantener a Naruto controlado y en la sombra de Sasuke, se estaban desmoronando. Naruto no solo mostraba una habilidad tremenda, sino que había desbloqueado un Kekkei Genkai legendario. El tapete leal se estaba convirtiendo en un león, y el león tenía una leona feroz a su lado. Hiruzen Sarutobi sabía que tenía que tomar cartas en el asunto. Y pronto, luego, llegó mi turno. Mi oponente, Neji Yuga. Era hora de cobrar viejas deudas. Nos miramos desde lados opuestos del ring. La tensión entre nosotros era tan espesa que se podía cortar. Neji me observaba, y en sus ojos blancos ya no había el desdén absoluto de antes. Había duda, respeto, y un miedo soterrado. Es hora de mi venganza, Neji-Nisan, dije. Mi voz era un susurro cargado de promesas que solo él podía oír, por todo lo que hiciste. Neji tragó saliva. Asintió una vez, bruscamente. Sabía que este día llegaría. El combate fue brutal. No fue una pelea de shinobi, fue una pelea de bestias. Ambos usamos el Huken con una ferocidad que hizo que el aire a nuestro alrededor vibrara. Golpes, bloques, contraataques. Cada impacto resonaba con el sonido de huesos y chakra colisionando. Él era increíblemente hábil, un prodigio del clan. Pero yo tenía algo que él no. El residuo del chakra de Kurama, una reserva bestial y feroz que ardía en mis venas, potenciando cada golpe, llenando cada movimiento con una fuerza sobrehumana. Al final, exhaustos, sangrando ambos, fue un solo golpe.
Un jaque Rokuju Yonsho imperfecto pero cargado con todo el poder del Kyuubi que pude canalizar. Neji bloqueó la mayoría, pero el último impacto, el que cerraba el flujo de chakra del corazón, lo recibió de lleno. Cayó de rodillas, jadeando, derrotado. Yo me quedé de pie, tambaleándome, con la visión nublada. Bien, pensé, jadeando, voy mejorando día a día. Mi sueño, mi ambición oculta, no era solo ser la esposa del Hokage. Era alcanzar un poder tan absoluto como el de Kaguya, un poder que ni el Mangekyo Sharingan y su conveniencia de guión pudieran hacerle frente, un poder que me permitiera proteger lo mío de cualquier amenaza. Naruto saltó a la arena antes de que el examinador anunciara el resultado y me atrapó en sus brazos justo cuando mis piernas cedían. Estúpida, murmuró contra mi cabello, pero su voz estaba llena de orgullo y alivio. Como recompensa, yo y Himawari te llevamos a cenar a donde quieras. Asentí, enterrando mi rostro en su cuello, sonrojada y feliz. El público observaba, confundido, la bella y fría Yuga, la que acababa de derrotar a un prodigio con una ferocidad aterradora, se derretía como cera en los brazos del fracasado, rubio. Era una contradicción viviente, y esa contradicción estaba haciendo que todo el mundo, por primera vez, se preguntara seriamente, ¿quién es Naruto Uzumaki? La pregunta, inocente en apariencia, puso nerviosos a los Jounin de Konoha y al mismo Hokage. El control se les escapaba de las manos. Al final de las preliminares, el tablero quedó así: Naruto Uzumaki vs Hinata Yuga, Sasuke Uchiha vs Gaara de la Arena, Kankuro vs Shino Aburame, Shikamaru Nara vs Temari. Un mes. Teníamos un mes para prepararnos. Naruto y yo caminamos en silencio de regreso al complejo Yuga. La noticia de que nos enfrentaríamos el uno al otro en la primera pelea pesaba como una losa entre nosotros. Él estaba inquieto, preocupado. Podía sentirlo. Naruto-kun, dije, tomando su mano. Pase lo que pase en ese ring, nada se interpondrá entre nosotros. Entendido, es solo un combate. Él asintió, pero no parecía muy convencido. La idea de lastimarme, de tener que pelear contra mí con seriedad, lo atormentaba. Al llegar al complejo, nos esperaban. Mi padre, Hiashi, estaba en la entrada, su expresión impasible pero sus ojos escudriñándonos en busca de heridas graves. Hanabi saltaba de impaciencia. Y Himawari, al vernos, con nuestros moretones, cortes y la fatiga pintada en nuestros rostros, sus grandes ojos se llenaron de lágrimas. Mami, papi, gritó, y corrió hacia nosotros, abrazándonos a los dos a la vez con la fuerza desesperada de sus 7 años. Nos arrodillamos, envolviéndola en un abrazo grupal. Su calor, su olor a jabón de cereza y a infancia, fue el mejor bálsamo para nuestras heridas, físicas y emocionales. En ese abrazo, en el hogar que estábamos construyendo contra todo pronóstico, encontré la fuerza para los combates que vendrían. No solo el combate contra Naruto, sino la batalla más grande, la de forjar nuestro propio destino, lejos de las sombras manipuladoras de Konoha, con el poder suficiente para proteger a esta pequeña familia que era mi razón de existir. El mes de preparación se cernía sobre nosotros como una espada de doble filo. Por un lado, la promesa de tiempo para afilar nuestras habilidades hasta un punto letal. Por otro, la sombra del combate entre Naruto y yo, un espectro incómodo que amenazaba con ensombrecer cada momento juntos. Pero yo, Hinata Yuga, no había sobrevivido a la muerte y reencarnado en este cuerpo, cambiado el destino de mi clan y conquistado al Jinchuriki para dejarme paralizar por una simple pelea de torneo. Necesitaba un plan maestro que asegurara 2 cosas. Primero, que Naruto se fortaleciera sin caer en las garras de aquellos que, en otra línea temporal, lo habían moldeado como un tirito útil. Segundo, que nuestra relación, nuestro nido, saliera fortalecido, no dañado, de este mes. Nos sentamos en el jardín interior de mi casa, bajo la luz suave de la luna llena. Himawari dormía profundamente en mi regazo, agotada después de un día de juegos con su padre. Naruto estaba inquieto, sus dedos jugueteaban con un mechón de mi cabello, su mirada perdida en la distancia. Naruto-kun, dije, rompiendo el silencio con una voz suave pero firme. Tenemos que hablar del entrenamiento. Él se tensó, sabiendo lo que venía. Hinata-chan, yo no quiero lastimarte. No puedo entrenar para pelear contra ti.
No se trata de lastimarme, corregí, acariciando el cabello de Himawari. Se trata de ser los mejores, ambos. Y para eso, necesitamos entrenar, por separado. Sus ojos azules se abrieron de par en par, llenos de pánico. Por separado, pero... Escucha, interrumpí, poniendo mi dedo índice en sus labios. No quiero que te veas influenciado, por nadie. Ni por Kakashi-sensei, que solo te ve como un contrapeso para Sasuke, ni por otros que podrían aparecer. No mencioné el nombre de Jiraiya, pues quería que su interacción fuera al mínimo. Tú y yo sabemos que aprendemos mejor por nuestra cuenta, nos enseñamos solos. Su expresión era de conflicto absoluto. Por un lado, la lealtad ciega y el deseo de estar conmigo. Por otro, el instinto shinobi que reconocía la lógica en mis palabras, y el miedo ancestral a ser abandonado. Pero, ¿y si te lastimo? En serio, su voz era un suspiro lleno de angustia. Me incliné hacia él, hasta que nuestras frentes se tocaron. Nuestro aliento se mezcló. Naruto Uzumaki, susurré, cargando cada palabra con todo el peso de mi amor y mi posesividad. Te hago prometerme algo. En ese ring, darás todo de ti, todo, no me subestimarás. No me tendrás lástima, porque si lo haces, no te lo perdonaré. Hice una pausa, dejando que la amenaza, dulce y terrible, se instalara en el aire, pero sea cual sea el resultado, te amo. Eres mío, y yo soy tuya. Eso no cambiará, nunca. Convencerlo no fue fácil, fueron horas de susurros, de caricias reconfortantes, de recordarle cada noche que habíamos compartido, cada promesa de futuro, pero al final, asintió. Un movimiento lento, pesado, pero genuino. Se tranquilizó al saber que no buscaría a Kakashi, evitando así la humillación de ser abandonado con Ebisu y el inevitable encuentro con Jiraiya. Ese viejo sabio no pondría sus manos sucias en mi hombre. No le enseñaría trucos inútiles ni intentaría adoctrinarlo con un sentido de deber hacia una aldea que lo despreciaba. Naruto aprendería de sí mismo, de su propia bestia interior, y de mí, cuando fuera el momento. El problema siguiente era Himawari. No podíamos arrastrarla a un mes de entrenamiento frenético y separación. Lo más lógico era que se quedara en el complejo Hyuga, bajo la protección cada vez más cariñosa de mi padre y la vigilancia de Neji, pero tenía que ser justo para Naruto. Para los dos. Himawari, dije, mientras él la acunaba dormida, pasará 3 días completos conmigo, 3 días contigo, y el 7º día, ese día lo pasaremos los 3 juntos, para recordar quiénes somos. Una familia. Naruto aceptó, pero de mala gana. Cada hora lejos de nuestra hija sería una tortura, lo sabía. Verlo luchar contra ese instinto paternal, tan nuevo y poderoso en él, me enternecía hasta el punto del dolor. Mi precioso Naruto-kun. Ya no le importaba ser Hokage, no con la obsesión fanática de antes. Lo que quería, con una necesidad visceral que vibraba en cada fibra de su ser, era estar conmigo y con Himawari. Su sol se había convertido en un planeta, y nosotros éramos su centro de gravedad. Mío, solo mío, y de nadie más. Mientras lo observaba jugar al día siguiente con Himawari, enseñándole a hacer un Rasengan en miniatura con una pelota de juguete, una sonrisa profunda y oscura se dibujó en mis labios. No necesita estar cerca de Kakashi, ni de Jiraiya, y mucho menos de Tsunade. Todos esos manipuladores, esos viejos lobos que querían un perro guardián leal y poderoso para Konoha, que veían en Naruto un arma, un símbolo, un peón, aprenderían por las malas. Si intentaban tocar lo que era mío, si siquiera respiraban en su dirección con intenciones de adoctrinamiento, habría consecuencias, graves, sangrientas. Y yo, con el poder del Byakugan perfeccionado y el chakra del Kyuubi como un río oscuro en mis venas, sería la ejecutora. La esencia de Kurama dentro de mí, ese eco simbiótico que se había fortalecido con cada noche de pasión bestial, rugió su aprobación. No era el zorro completo, no aún, pero era una presencia consciente, una sombra cálida y retorcida que se deleitaba en mi naturaleza posesiva y mis planes de dominio. Mientras reía viendo a Naruto hacer el payaso para Himawari, sentí una onda de placer puro, crudo y eléctrico, que no provenía de mí, era una recompensa. Una caricia interna, profunda, que se originó en mi bajo vientre y se expandió como un incendio por mis entrañas, haciendo que me estremeciera por completo. Un ronroneo, bajo y gutural, escapó de mi garganta sin que pudiera evitarlo.
Apreté los muslos, sintiendo la humedad instantánea que empapaba mi ropa interior. La sensación era abrumadora, deliberadamente intensa, diseñada para marearme. Esta mocosa me divierte, pensó la esencia del QB. Su voz era un susurro ronco y ancestral en el fondo de mi mente. Tu determinación, tu hambre, es un manjar. QB-sama. Aquí no, pensé de vuelta, mi mente nublada por el placer, luchando por mantener una expresión serena mientras observaba a mi familia. Espera a que estemos solos. Pero la bestia era juguetona. Otra ola, más potente, me sacudió. Un espasmo involuntario recorrió mi cuerpo, y tuve que agarrarme al borde de la plataforma de madera donde estaba sentada. Mis pechos se sentían pesados, sensibles, los pezones endurecidos rozaban la tela de mi top. Entre mis piernas, la humedad era ahora un río, caliente y vergonzoso. Naruto, absorto en Himawari, no notó nada, pero yo estaba al borde, en público, bajo la luz del día, completamente sometida a los caprichos de la bestia que compartía mi alma y mi cama. Fue entonces cuando la separación comenzó. Los primeros 3 días fueron mis días con Himawari. Supe que Naruto se quitó a sí mismo gracias a los pergaminos de su padre, el sello que Orochimaru le puso. Yo los pasé en los salones de entrenamiento privados del complejo Yuga, lugares prohibidos para todos excepto para los miembros de la rama principal. Himawari, con su Byakugan innato y su curiosidad infinita, era una estudiante entusiasta. Le enseñé los fundamentos del Huken, no para combatir, sino para control, para que supiera defenderse. Le hablé de la historia del clan, de sus fortalezas y sus errores. Y por las noches, cuando se dormía exhausta en mi cama, yo me quedaba despierta, mi Byakugan activado, practicando. No solo practicaba el Huken, practicaba la manipulación del chakra del QB en el sello que me dejó Naruto, para absorberlo, para fusionarlo con el mío. En la oscuridad de la noche, rodeada por los silenciosos pasillos del clan, dejaba que la sombra roja me envolviera. Sentía como mis venas se iluminaban con un resplandor carmesí bajo la piel, como mi poder se multiplicaba. Activaba mi Byakugan y miraba fijamente a un jarrón de cerámica y después de mucha concentración y un terrible dolor de ojos y jaqueca el jarrón explotaba en miles de pedazos. Cada día estaba más cerca de poder matar solo con la mirada. Era un entrenamiento prohibido, herético. Si mi padre o Neji lo hubieran visto, me habrían encerrado por considerarme una aberración. Pero yo no era la Hinata que ellos conocían, era algo más, algo mejor. Y cada noche, cuando el agotamiento me vencía y me desplomaba en el tatami sudando y jadeando, la esencia del QB me recompensaba, no con palabras, sino con sensaciones. Imágenes vívidas y corruptas que se filtraban en mis sueños. Naruto, poseyéndome con la ferocidad de la bestia que poco a poco su cuerpo iba cambiando, creciendo, llenándose de pelaje rojizo hasta convertirse completamente en el QB con sus ojos rojos y sus manos convertidas en garras que me marcaban como suya. Yo, respondiendo con igual ferocidad, mis ojos Byakugan brillando con un resplandor violeta oscuro, mi cuerpo arqueándose bajo el suyo no en sumisión, sino en un desafío igualado. Era un ciclo de poder y lujuria que me alimentaba y me consumía al mismo tiempo. Luego, llegaba el turno de Naruto. Verlo irse con Himawari los 3 días era un desgarro en mi alma, pero era necesario. Sabía que él la llevaría a su apartamento, que cocinarían ramen juntos, que él le contaría historias exageradas de las misiones, que jugarían hasta que ambos cayeran rendidos en el sofá. Esos días, mi entrenamiento se volvía aún más intenso, más desesperado. Canalizaba la añoranza, el miedo a la pérdida, en cada golpe contra los postes de entrenamiento, en cada explosión de chakra controlada. Y por las noches, sola en mi habitación, la esencia del QB, privada de la presencia física de su contenedor principal, se volvía exigente. Las olas de placer ya no eran suficientes. Quería más, quería simulación. Una noche, particularmente fría y silenciosa, no pude resistirlo más. Después de una sesión de entrenamiento que me dejó cada músculo temblando, me desplomé en mi futón. La necesidad, un hambre física y espiritual, me quemaba por dentro. Cerrando los ojos, invoqué no solo la sensación, sino la imagen. Con el poder de mi mente y el impulso del zorro, creé una ilusión tan vívida que rozaba la realidad. Naruto estaba allí, no el Naruto de día, sonriente y tonto, sino mi Naruto,
el de la noche. Sus ojos eran de un rojo intenso, sus marcas de bigote más oscuras, más salvajes. Estaba de pie al pie de mi futón, completamente desnudo, su erección imponente y palpitante. No dijo nada, solo me miró con un hambre que hizo que me estremeciera de la cabeza a los pies. En la ilusión, me arrodillé frente a él, no con sumisión, sino con posesión. Tomé su miembro con ambas manos, sintiendo el calor y la potencia, el latido de la bestia bajo la piel. Lo guié hacia mis labios y lo tomé en mi boca, profundamente, sin juego, sin preliminares. En la realidad, mi cuerpo se arqueó en el futón. Un gemido ahogado se escapó de mis labios mientras mis manos se aferraban a las sábanas. Podía sentir el sabor, la textura, el peso en mi lengua. La ilusión era perfecta. Él gruñó, una mano se enredó en mi cabello, tirando con una fuerza que hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas de placer-dolor. Me usó la boca con una brutalidad que me encantó. Cada embestida llegaba hasta mi garganta, desafiándome, marcándome. Yo respondía, succionando con voracidad, lamiendo, saboreando cada gota de su esencia previa que brotaba. Era una toma de poder, una afirmación de propiedad a través de la sumisión más profunda. Pronto frente a mí ya no estaba Naruto sino el Kyuubi, y pude sentirlo en mi boca al sentir la textura de su hombría más resbaladiza y de diferente forma teniendo una enorme bola que no pude engullir en la base, sintiéndose más bestial. Luego, en la ilusión, me volteó como si fuera una muñeca. Me puso a 4 patas, y sin ningún preparativo, solo con la humedad que yo misma había generado y la saliva que cubría su miembro, me penetró por detrás. Un grito desgarrado, ahogado en la almohada real, salió de mí. El dolor del estiramiento, la invasión brutal, se mezcló con un éxtasis tan profundo que vi estrellas. El Kyuubi usando la esencia de Naruto me poseía. Cada embestida era un latigazo de placer punzante que me hacía gritar en silencio. Sus manos, convertidas en garras en la ilusión, se aferraban a mis caderas, dejando marcas imaginarias pero muy reales en mi psique. Mía rugió la ilusión, su voz era un coro de Naruto y el zorro. Solo Mía, grita mi nombre, grítalo. Y yo grité. En el silencio de mi habitación, con la boca enterrada en la almohada, grité su nombre una y otra vez. Gritaba Naruto y luego Kyuubi-sama, mientras mi cuerpo en la realidad se convulsionaba con un orgasmo tan intenso que pensé que me desmayaría. La ilusión se desvaneció, dejándome tirada, jadeando, cubierta de sudor frío y caliente a la vez, con las piernas temblorosas y el centro aún palpitando con ecos de la violación fantasmagórica. La esencia del Kyuubi ronroneó satisfecha en mi mente. Buen intento, pequeña zorra, pero la realidad siempre es mejor. Jadeé, recuperando el aliento, una sonrisa débil y retorcida en mis labios. Lo sé. El 7º día, el día familiar, era un bálsamo celestial. Nos reuníamos los 3, ya fuera en el complejo Yuga o en el apartamento de Naruto. Era un día de tregua. No se hablaba de entrenamiento, de combates, de planes. Solo éramos Naruto, Hinata e Himawari. Cocinábamos juntos, yo dirigiendo, Naruto haciendo el trabajo pesado y Himawari probando todo. Paseábamos por Konoha, íbamos a Ichirakus. Esos días, la mirada de Naruto era diferente. Más suave, más anclada. En ellos, podía ver el hombre en el que se estaba convirtiendo, no el héroe atormentado y manipulado, sino un padre, un protector, mi hombre. Y en sus ojos, podía ver que él veía lo mismo en mí, no solo a la kunoichi feroz, sino a la madre de su hija, a la mujer que era su hogar. Esos días, por las noches, después de que Himawari se dormía, no había ilusiones, no había bestias en la sombra, solo Naruto y yo, en la intimidad de una habitación silenciosa. Sus besos eran más suaves, sus toques más reverentes, pero no menos intensos. Era una reconexión, un recordatorio físico de los votos no dichos que nos unían. Él me hacía el amor con una ternura que me hacía llorar, y yo le respondía con una entrega total que le robaba el aliento. Era en esos momentos, con sus brazos fuertes alrededor de mí y su aliento caliente en mi cuello, cuando mi convicción se fortalecía hasta volverse acero. Nadie te tocará, pensaba, acariciando su cabello mientras él dormía agotado sobre mi pecho. Nadie te moldeará. Serás el Hokage, sí, pero será en nuestros términos. Serás el rey, y yo seré tu reina, y juntos, protegeremos a nuestra princesa de todo y de todos.
incluyendo de los lobos vestidos de oveja que dicen llamarse tus senseis. El mes pasó así, en un ciclo de separación agonizante, entrenamiento brutal, placer ilusorio y reuniones curativas. Cada día, Naruto y yo nos fortalecíamos, no solo en poder, sino en nuestra determinación de forjar nuestro propio camino. Y cada día, la sombra de nuestro combate inminente crecía, pero ya no como una amenaza, sino como el primer gran paso público hacia el futuro que estábamos decididos a robarle al destino.